capítulo 5 y 6 de la carta a los Gálatas. Y con esto vamos a terminar justamente la carta. Vamos a hablar del último punto, que es la verdadera libertad en Cristo. Recuerden que hemos dividido todo el estudio en base a 7 sesiones, las cuales las hemos aprendido justamente de la Biblia verso por verso en el libro de Gálatas. Las 7 sesiones anteriores, yo sé que han sido bastante largas, pero ya he estado escuchando comentarios de varias personas que me dijeron que nunca habían pensado que la carta de Gálatas sea tan clara en cuanto a favorecer la ley y no estar en contra de la Torá del Señor. Así es que hoy vamos a confirmar un poquito más eso con la carta de los Gálatas. El capítulo 5 y 6 va enfocado a lo que es la verdadera libertad en Cristo. De eso trata, la verdadera libertad en Cristo. Y como Pedro tiene un comentario antes, él quiere que revisemos un poquito la historia. Aquí, como viene pronto el Mundial, estoy poniendo algo que ustedes conocen este significado. Veamos qué dice la historia. Aquí Pedro tiene un comentario para ti y para mí antes de que leamos la carta de los Gálatas. Y esto es algo que ya lo hicimos, pero nada más para repetirles un poquito. Dice así, segunda de Pedro 3, 13 al 18. Y dice así. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí preste atención, letra roja, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Difíciles de entender. Una vez más, difíciles de entender. Así como cuando nos dijeron esas frases que solo son comunes en esos países, no son fáciles que otra persona que no sea de ese contexto las interprete. Imagínense la cultura hebrea, la cultura de los judíos, para nosotros es muy distante debido a muchas cosas que ustedes ya han visto en la carta de Gálatas. Así que sigue acá, dice que son cosas difíciles de entender lo que escribe Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes son los indoctos? En una palabra sencilla, son aquellos que no saben trazar bien la palabra de verdad. Con eso te lo resumo a qué se refiere indocto. Indocto es que no está preparado en la palabra del Señor. Yo sé que de pronto tú dirás ahorita, yo todavía me siento como un indocto, pero simplemente haz una cosa, no seas inconstante y el ser indocto se soluciona con un curso básico, porque ahí vas a aprender todo eso, ¿me explico? Pero no seas inconstante, porque si eres inconstante, ¿qué dice que hacen los inconstantes? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y si uno se pierde siendo el padre, pone en riesgo también a los hijos de que también se pierdan. Recuerde, el enfoque siempre va a ser, hoy hablábamos en la reunión de varones, tú puedes cambiar a todo el mundo, pero si tú no cambias primero, es solamente una religión que tienes, o sea, pura apariencia, pero todavía no estás en el reino de Dios. El reino de Dios no hay apariencia. Así que eso es importante ver de Pedro. Nos está recomendando que las cartas o lo que ha escrito Pablo, que son 13 epístolas, o sea, 13 cartas, no las podemos leer simplemente de una sola pasada. Y a decir verdad, yo ya voy escuchando, soy un poco exagerado, porque la verdad no entendía muchas cosas. Esta semana he escuchado como 18 veces solamente la carta de Gálatas, porque me propuse, como se lee la carta de Gálatas en 18 minutos, dije,
tan duro que soy, voy a escuchar 18 veces, así que en la semana estaba escuchando, y Dios, qué increíble. Cualquier persona que lea la Biblia, Reina Valera, o la versión Dios habla hoy, o la Biblia hablada, si no entiende contexto, va a pensar que el apóstol Pablo está hablando en contra de la ley de Moisés. No les recomiendo que escuchen especialmente la Biblia hablada, porque ahí claramente están dándole de baja a la ley de Moisés. Y eso es un grave error. Hoy escuché bueno, esta semana escuché eso 2 o 3 veces, pero después ya ni quise escuchar. Entonces, también los indoctos, es verdad, aquí alguien dijo, son aquellos perdón, ¿cómo está aquí? ¿Dónde está? Se me borró el comentario, aquí está. Dice, Bueno, hay indoctos que creen que saben, pero no quieren oír ni aprender la verdad. Eso dice. exacto, también. Y obviamente no van a trazar la palabra de verdad. Y les cuento algo, justamente en una reunión de pastores en la que estuve, yo quedé impresionado. Les hablo de hace como unos 7 años, antes de que entre al camino. Bueno, hace como 5 años en realidad. Fui a un seminario de pastores y empieza un pastor bautista, tremendo teólogo, explicándonos, y empieza a hacer un relato desde Génesis, y prácticamente él llegó a explicar todo el Antiguo Testamento así en orden. Esa vez para mí fue impresionante, y cuando después de terminar esa plática de este hombre, yo quedé impresionado con él. Dije, yo quiero aprender así la palabra, pero ahora que he aprendido, me di cuenta que este pastor lo que hizo, o sea, sí fue explicar más o menos el orden de los libros, pero no el orden cronológico. Entonces, eso también es muy importante entender, porque tú te puedes saber de memoria todos los libros del Antiguo Testamento, pero si no entiendes cronología quiere decir saber, por ejemplo, o sea, qué viene después de Abraham. O sea, no vayamos a decir un día, y cuando Abraham abrió el mar rojo, ¿me explico? O sea, cualquiera ahí dice, pero no fue Abraham. Claro que no fue Abraham, porque estamos confundiendo las historias. En cambio, cuando haces un estudio sistemático, cronológico, vas a entender mejor dónde va cada pieza, dónde va cada pieza del rompecabezas. Así que eso es importante considerar en Pedro, que nos ha dado una recomendación. Así que veamos Gálatas, versículo 1 del capítulo 5. Dice así: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Solamente voy a ir rápido esta vez, porque muchas de las cosas ya hemos explicado. ¿Qué yugo de esclavitud? ¿De qué está hablando? Si hablamos de yugo de esclavitud y le preguntas a un creyente regular, promedio, que no está estudiando Torah, te va a decir que el yugo de esclavitud se refiere a la ley de Moisés. Y eso no es así. El yugo de esclavitud no es la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no nos esclaviza. La ley de Moisés, ¿qué hace? Nos trae libertad. Por lo tanto, este yugo de esclavitud son los dogmas y las reglas creadas por los hombres por encima de la Torah. Versículo 2 dice: he aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De nuevo, ¿a qué ley se está refiriendo? Aquí se refiere a la ley oral y las tradiciones de este grupo de judaizantes, porque recuerden lo que hablamos las anteriores semanas. Pablo está enfrentando a un grupo de conversos que no eran nacidos judíos, sino eran personas que se convirtieron ya de grandes. Por eso es que se circuncidaron de grandes, y son ellos los que estaban imponiendo cargas pesadas, como este caso: te circuncidas y tienes, si no te circuncidas, entonces tú no eres salvo. Eso es lo que estaban manejando. Pero aquí en esta parte, en el versículo 3, Pablo está diciendo que si tú te circuncidas conforme a la tradición de los judaizantes, estás obligado a guardar toda la ley oral,
no la ley de Moisés. No estamos hablando de la ley de Moisés. Obviamente nosotros tenemos que procurar guardar la ley del Señor, la ley de Moisés, pero no a la manera tal de que sobre la ley de Moisés esté la ley oral. Y esto es lo que estaban haciendo. Y aquí dice Pablo en el versículo 4, si hacemos eso, o sea, si nuestra fe en Dios está basada en la ley oral y en las tradiciones de los hombres, nos estamos desligando de Cristo. Versículo 4, de Cristo se están desligando. Lo que por la ley, o sea, la ley oral, o los que por la ley oral, o sea, la ley oral, se justifican, de la gracia han caído. Preste atención a esto. Si tú te justificas en cualquier doctrina de hombres, ya no hay gracia para ti. ¿Qué gracia va a haber para alguien que no quiere entrar en el camino? Porque la ley y la gracia no están separadas. La ley y la gracia en realidad es un paquete unido, no puedes separar. Porque ¿para qué es la gracia en realidad? Es para que cuando tú transgredas, o sea, peques, la gracia una vez más te da una oportunidad para que tú corrijas, hagas teshuvá, te arrepientas en eso que has caído. Para eso es justamente la gracia. Por lo tanto, aquí cuando dice, si ustedes se justifican con los dogmas humanos, con la ley oral, ya Cristo para ustedes no va a significar realmente nada. Y es por eso que hay muchos que creen que cuando van a estudiar las raíces hebreas, y no es que creen, es verdad que hay muchos que se alejaron completamente de Cristo, lamentablemente. Y tenemos algunos amigos cercanos que prácticamente ya han dejado de creer en Jesucristo. Y justamente por causa de no tener constancia en el estudio de las Escrituras, han caído en dogmas los cuales no les recomendamos para nada. ¿Cuál es la recomendación para todos nosotros? Es, antes de estar investigando de aquí para allá, es bueno que por lo menos conozcas bien la Torá verso por verso. Y eso te va a llevar no solamente un mes, te va a llevar probablemente años. O sea, por lo menos 1 año y medio o 2. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, dice, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjense el lenguaje de Pablo, que en realidad no es tanto el lenguaje de Pablo, sino también es la traducción que se ha hecho con esta carta. Prácticamente no es fácil de entender si uno no tiene una preparación en esto. Entonces, leamos una vez más. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. ¿Qué es fe? La palabra fe es emuná. Fidelidad a la Torah es la esencia de la palabra fe. Pero fe en el contexto religioso se ha convertido en una frase de repetición positiva. Prácticamente esto es contrario a lo que es la fe bíblica, una fe que más que en pensamiento es una fe en acciones, es una fe con obras. En cambio, la fe que solamente es en pensamientos o en repeticiones es una fe sin obras, o sea, muerta. Y si tú quieres saber más detalle de esto, te recomiendo que veas cómo es que Pablo no, aquí no estamos seguros si es Pablo hebreo en el libro, la carta de Hebreos, pero cómo es que Hebreos 11 describe a los hombres y las mujeres de fe, y se van a dar cuenta que esto llega hasta Abraham y llega con una característica, que todos ellos eran fieles a la palabra del Señor. Y si tú entiendes y si tú te has dado cuenta que ser fiel a la palabra del Señor, prácticamente ser fiel a los mandamientos del Señor, a su voluntad. Entonces, eso es importante entender. Puedes ampliarlo en Hebreos 11. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fidelidad, una vez más, a la Torá que obra por el amor. En otras palabras, si tú tienes el concepto de fe
conforme lo que nos han enseñado en la tradición de los hombres, ahí estamos pensando que no hay que guardar los mandamientos del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Aquí en este contexto, lo que está sucediendo es que los que estaban presionando a las personas para que se conviertan, era justamente impulsarles o empujarles, vamos a decir mejor, para que se circunciden y así se conviertan formalmente a una religión, es decir, al judaísmo. Y eso es justamente lo que no queremos hacer. No queremos ser fieles a ninguna denominación ni a ninguna religión, porque eso sería prácticamente, estaríamos sirviendo a dos señores, porque en la religión, cualquiera que sea, te van a guiar a algo parecido justamente a lo que Dios ha establecido, pero no es lo parecido. Aquí en las cosas del Señor tiene que ser exactamente lo que es, no lo parecido, porque es verdad. En las iglesias o en la religión se abre la Biblia, se lee la Biblia, parece ser que está bien, pero cuando ya profundizas, en realidad no te acerca, sino te aleja de los mandamientos. A tal punto que hay lugares donde inclusive te dicen que ya no vivimos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. ¿Usted ha escuchado eso? Eso ya es ya eso es una soberbia, pero del más alto nivel. Eso ya es ir en contra directa de la palabra del Señor, porque la gracia está desde Adán, continuando por Noé y por todos los que estaban en medio de entre Adán y Noé también, y la gracia no va a terminar hasta el día, escúchenme bien esto, en que tú o yo tengamos que partir, o hasta el día que el Señor, hasta el día de Yom Kippur, si usted quiere. Ese día se va a hacer cuentas. Y ya hablo del Yom Kippur ya oficial, no el Yom Kippur que ensayamos cada año. Ese día, ay, 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 la gracia ya no va a ser la que cuente. Ahí cuenta directamente la justicia directa del Señor. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo hermoso de gracia, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 7. Déjenme avanzar como por lo menos hasta el versículo 13, y de ahí si tiene alguna pregunta yo le voy a dejar. Nada más escriba sus preguntas o comentarios para que podamos correr con esto. Versículo 7. Ustedes corrían bien. Está hablando Pablo a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Recuerdan ustedes? Eran prácticamente las ovejas perdidas que se habían convertido. O sea, comenzaron bien. Pero aquí viene la pregunta de Pablo, bien directa, y dice, ¿quién les estorbó para no obedecer a la, ¿qué dice? Verdad. ¿Qué es verdad? La palabra verdad es la Torá, la palabra de Dios. Lo puedes ver más claramente en 2 Samuel 7:28. Entonces, ¿quién les ha estorbado para que no obedezcan a la verdad? Les digo, antes de continuar más adelante, cualquier persona que te dice que no debes guardar la ley de Dios o la instrucción de Dios, ¿qué está haciendo contigo? Te está estorbando. ¿Captaste? Te está estorbando. Así que no le tenga enojo, no le tenga rabia, no le tenga nada de eso a esa persona. Simplemente tenga compasión, porque nunca olvide que tú y yo también estorbábamos. ¿Sí o no? Yo fui uno de los que decía a algunas personas, vivimos en el tiempo de la gracia, ya no en el tiempo de la ley. Y el Antiguo Testamento ya pasó, todo eso yo he hablado. Si estoy hablando en contra mía, no de alguien más, principalmente yo como pastor, en ese tiempo yo no entendía, por lo tanto yo no puedo tirar la piedra a nadie, pero tampoco puedo dorar la píldora. No sé si se entiende este dicho, dorar la píldora, ¿se entiende? La verdad es la verdad, pero quiero decirla con humildad. O sea, primeramente yo me estoy diciendo a mí mismo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con quienes tratan de estorbarlo. O sea,
tratan de que no caminemos, no obedezcamos la verdad del Señor. Versículo 8. Miren, esta persuasión, o sea, esto que les han dicho, no procede de Dios, no procede de aquel que los llama. Me explico. Y miren lo que dice acá. Esto es increíble de Gálatas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjense, cualquier cosa que mezclas con la palabra de Dios, mucho cuidado, puede ser como la levadura. ¿Qué es la levadura? Representa varias cosas, pero vamos a decir que la levadura representa el ego, lo inflado, aquello que en realidad no existe. Eso es la levadura, aquello que no es la verdad. Entonces, no mezclemos con nada la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, dice. Más el que los perturba llevará la sentencia. O sea, quien les está estorbando llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ay, 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 esto me ha hecho pensar y digo, Señor, pero hay tantos pastores que yo amo, gente a quien yo quisiera ayudar. Señor, realmente aquí Pablo está mostrándonos que esto no es un juego. Y les pregunto, ¿cuál es la sentencia contra aquellos que agregan o quitan cosas a la palabra del Señor? A ver si pueden escribirlo en el chat. ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué es lo que va a suceder con las personas que agregan o quitan de acuerdo a lo que dice la Biblia? A ver, ¿podrían escribir en el chat? Aquí hay algunos que ya han escrito. Ah, no, todavía nadie. ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los que agregan cosas a la Biblia o quitan cosas? Bueno, ahí ya dice, no entrarán en su reino. Pero ¿cuál va a ser claro, no va a entrar en el reino, pero ¿qué es lo que va a suceder con ellos? De acuerdo a Apocalipsis. Dice, mejor les sería amarrar una piedra. Claro, pero recuerden, la última parte de Apocalipsis, ¿qué dice? Cualquiera que añada o quite algo a este libro, a la profecía, a la palabra de Dios, si tú quieres, todas las plagas descritas en este libro vendrán sobre él. Y las plagas son una muestra de la ira de Dios. O sea, es todo lo que ustedes están diciendo. Malditos serán con maldición. Ya están prácticamente sin derecho a juicio. Ni siquiera van a tener derecho a juicio. Ya hay condena para ellos. Por esa razón, esto no es un juego, hermanos. No es un juego. Versículo 11. Y yo, dice Pablo, hermanos, si aún predico la circuncisión, esto es para los que decían que Pablo no predicaba la circuncisión, aquí está clarísimo. Dice, si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué me están persiguiendo? O sea, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahí dice, ojalá se mutilasen los que los estorban, los que los perturban. Y aquí está haciendo referencia justamente a esa circuncisión del rito de Moisés. Tiene dos características esta circuncisión para aquellos que se están preguntando, ¿qué es esto? La circuncisión del rito de Moisés tiene dos características. En algunos lugares puedes ver que hay más a detalle, pero esto prácticamente se basaba en lo siguiente. Cuando tú te convertías, de acuerdo a algunos de los judaizantes, tenías que circuncidarte bien profundo. Uno es eso, bien profundo. Los hombres saben, y yo creo que las mujeres también entienden esto. No era una circuncisión liviana, era una circuncisión lo más profunda posible. Y número dos, tenías que comprometerte a seguir a ese rabino o a ese grupo que te estaba circuncidando. O sea, tú tenías que comprometerte a las enseñanzas, a los sacrificios, a los ritos de ellos. Es ahí donde Pablo explota y dice, ¿cómo les van a perturbar? Eso no es como dice la palabra del Señor. En primer lugar, no existe ningún rito de Moisés en la circuncisión. Eso es una cosa agregada. No hay un rito de Moisés bíblicamente establecido. Sí hay una invención. Claro que hay invención y no solamente hay una, hay muchas.
pero de acuerdo a las escrituras, no habla que uno tiene que hacer la circuncisión para tener salvación. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado. De eso vamos a hablar en otra oportunidad más, pero eso es importante ver. Pablo no estaba en contra de la circuncisión bíblica, pero sí estaba en contra de la circuncisión rabínica, a esa que te obligaban justamente para declararte que eras salvo. Entonces, Pablo, el mismo Pablo habla en Filipenses y dice algo muy fuerte: guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, porque en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy duro, Pablo, si se dan cuenta. Versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente, una vez más, que no usen esta libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿No les parece sensato esto? ¿De qué sirve obligar a alguien a que guarde algún mandamiento? No solo la circuncisión. ¿De qué sirve obligar a alguien a que guarde un mandamiento? Tal vez tú podrías no obligar, pero instruir sí a tus hijos menores de edad. Sí, en un sentido porque están bajo tu techo. Ahí también sería ridículo que tú estés en casa, tengas hijos de 7 años y tu hijito de 7 años no quiera guardar Shabbat, pues ahí ya tendrías que tú conquistar a tu hijito. Tampoco obligar, pero tienes que conquistarle a él para que él desee el Shabbat. Y es importante entender que si nosotros hacemos desear la palabra del Señor, es porque vivimos una vida de integridad. De verdad, hermanos, la religión es apetecible solo por un momento, porque después te vas a hastiar, cansa, y ya no sabes qué más inventar para entretener a la gente. En cambio, el reino de Dios es como una fuente inagotable de gozo, de justicia, de amor, de benignidad. Son cosas que no se terminan con el uso, sino más bien cada vez que las usas más, te gozas más. Hasta aquí, hermanos. Seguimos avanzando. No sé si hay algún comentario. Ahora sí, les dejo si hay comentarios o preguntas. Un minutito para eso. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, seguimos entonces. Versículo 14 dice: y esto es lo que es andar en el Espíritu. Aquí presta atención porque esto es importante. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Estamos hablando ahora de qué ley? Pues de la ley oral. Digo, de la Torá, perdón, la ley oral es otra cosa. Estamos hablando de la ley del Señor, porque la ley del Señor se resume justamente en esto: amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunta para todos. Escriban en el chat qué es andar en el Espíritu. En una frase nada más. ¿Qué es andar en el Espíritu? A ver, ¿quién se anima? Vamos escribiendo. ¿Qué es andar en el Espíritu para ustedes? ¿Qué creen que es andar en el Espíritu? A ver, antes que se vaya, yo sé que no está... ahí está: obedecer la ley del Espíritu. Andar en la Torah, Eric Carrea. Correcto. Miren, les voy a poner en una figura. Ahí está Abigail, escuchamos también a Abigail y Joss. Mi precioso. No encuentro la cita, pero creo que en Jeremías en algún lugar dice, hay una frase de que hay que andar en el espíritu, Andar en sus caminos. andar en sus caminos, guardar su palabra y ponerlos por obra. No, Aquí está, tal cual, Ezequiel. Ese es, y lo digo. Exactamente. Dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra.
Miren esto. Si uno dice que está andando en el Espíritu, ¿qué va a hacer? Pues va a guardar los estatutos del Señor, los preceptos del Señor y los va a poner en acción. No es teoría, es más que palabras. Y en Ezequiel 11:20, en el mismo Ezequiel dice, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y recordemos que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Fíjense ahora esto. Este es un camino. Les habíamos mostrado que las religiones son un montón de caminos, pero el camino al reino de Dios es uno solo. Si uno anda en el espíritu, entonces vas a caminar en el camino. ¿Qué es el camino? La Torá. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para que nos vaya bien. Fíjense bien. Seguimos adelante y con esto usted va a entender algo muy importante. Entonces, si alguien te pregunta qué es andar en el espíritu, acuérdate de esta imagen. Acuérdate de esta imagen. Es aprender a caminar en el camino, es decir, en la Torá. La palabra Torá también es camino. ¿Qué es andar en la carne? Ahora sí, fíjense bien. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Aquí hay como una contradicción. Porque si andar guiados por el espíritu es andar bajo la ley del Señor, la Torá, no es estar bajo la ley, no es como que Pablo se está contradiciendo, a no ser que no estar bajo la ley, se está refiriendo a no estar bajo la ley oral. No se preocupe, yo sé que varios de pronto están diciendo esto parece un rompecabezas, pero no es así. Va a aprender mucho con esta figura que le voy a mostrar. Ya que la ley es espiritual y el ser humano es carnal. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien esto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Esto es como poner etcétera, 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 etcétera. Acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora sí, voy a trabajar con una persona. Antes que se vaya, Eli Villanova. Me encanta trabajar con mi queridísima Eli Villanova. ¿Estás ahí todavía o ya te fui? Sé que tienen que partir. Eli, Hola, tío. mira esta figura. Mira bien esta figura. Me gustaría que me digas, de acuerdo a la figura, para ti, ¿qué sería andar en la carne? ¿Qué sería andar en la carne? Si viendo esta figura, ¿qué sugieres tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías explicar a un niño qué es andar en la carne con esta figura? Que ir por cualquier lado, no ir por el camino recto, ir donde, o sea, donde están los caminos desviados, por todo eso es lo que yo entiendo. ¿Tienes una base bíblica para eso? ¿Alguna base? Ay, no se me ocurre ninguna ahorita. A ver, lee esto que puse ahí. ¿Qué dice? Deuteronomio 5 del 32 al 33. Así que cuiden de hacer tal como el Señor su Elohim les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien. Prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Muy bien. Fíjense entonces. ¿Será que andar en el espíritu es caminar en la Torá? O digo, es caminar en la Torá, pero ¿será que andar en la carne es desviarse a la derecha y a la izquierda? ¿Qué piensan? Claro que sí. Así de fácil. ¿Qué es desviarse a la derecha? Es agregar mandamientos a la Torá. ¿Qué es desviarse a la izquierda? Es quitar mandamientos. ¿Quiénes han hecho eso? Todas las religiones agregan y quitan. Todas las religiones agregan y quitan. Nunca se nos olvide. La carne está muy cerquita a nosotros.
muy cerquita, así como la Torá está cerca. Dice, cerca de ti está la palabra. También cerca de ti está la carne, porque vivimos en la carne, pero no somos carnales, somos espirituales. Así que con esta figura ya puedes entender en qué estamos cuando nos comportamos según, fíjese lo que está arriba, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos en cualquiera de estas que son frutos de la carne y cosas semejantes, nos hemos salido de la Torá. ¿Se da cuenta? O sea, no es que te has salido solamente, es que estás en tu carne. Estás en tu carne. Pregunto, piense un poquito. ¿Quiénes esta semana andaron por lo menos un ratito o un día o una hora o unos minutos en su carne? Piense un poquito. ¿A alguien le tocó estar en su carne esta semana? Sí. ¿Pueden levantar su mano a los que les tocó? ¿Quiénes estuvieron en su carne en algún momento esta semana? ¿Se dan cuenta? El tema no es simplemente, pónganse a pensar, no es pensar que ya no vas a pecar. Una vez me hicieron la pregunta a mí, ¿quiere decir que tú guardas todos los mandamientos? Fue una pregunta que me dijeron como tirándome una piedra. Yo dije, realmente la religión no te va a revelar esto. Andar en la Torá es como cuando estás piloteando un avión. Fíjense bien esto. Cuando piloteas un avión, ¿en qué momento te quieres sacar el viento del camino, de la ruta? Todo momento, en cada segundo, en cada instante. Fíjense nada más, y aquí hablo justamente de José y Abigail, que me mostraron que ellos estuvieron en una moto en el mar, ¿no? Estuvieron en una moto en el mar. La velocidad que le dieron, muchachos, yo aún cuando veía su video, estaba orando que no se caiga y que no haya pasado eso, porque caerse a una velocidad así es tremendo. Entonces, para que no se salgan del camino, tus manos tenían que estar completamente firmes agarrando ese volante. No sé si me explico. Andar en la Torah quiere decir agarrarte firme de su palabra. Va a haber momentos en que la carne va a querer gobernarte. Va a haber momentos en que tus ojos te van a querer traicionar. Va a haber momentos en que tu lengua te va a querer traicionar. Va a haber momentos en que la ira se va a apoderar de ti. Y yo esta semana he tenido que pedir perdón como 3 veces. ¿Me explico? Porque entendí, o sea, estamos en esta lucha y no, o sea, yo quiero decirles, yo como pastor, perro ovejero, como tú quieras llamarme, tengo las mismas luchas y doy gracias a Pablo que él manifestó que él también tenía las mismas luchas. Las mismas luchas. Él decía, lo que mi carne quiero, eso hago. Me explico, pero no quiere decir que él estaba pecando por practicar el pecado. Él estaba pecando por causas de que estamos en esta carne. Por eso él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y saben que así tenemos que vivir. Por esa razón, hermanos, no sea tan duro con usted mismo. Simplemente si ha metido la pata, arrepiéntase, pida perdón y siga adelante. Siga adelante. No es fácil pedir perdón. A mí no me gusta pedir perdón porque todo mi orgullo se aparece en mis ojos y ay, digo, y de ahí es que siempre me propongo, la única regla es para no estar en esos caminos de tener que estar avergonzado pidiendo perdón, mejor es no ofender o no caer en la cara. Así que trato de cuidarme, de no dejar de agarrar ese volante si estoy piloteando un avión o si estoy en una moto, agarrar duro por proteger mi vida y la de mi familia. Así que andar en el espíritu y andar en la carne es un asunto de riesgo diario. ¿Y sabe qué es la buena noticia? Que Dios en su amor nos da su misericordia también a diario. Diariamente su gracia está con nosotros. Qué bendición es caminar en la Torah, hermanos. ¿Qué es andar en la carne un poco más para que podamos ya sellar esta parte? Dice,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiera. Y sí, todo el tiempo hay esa pelea en el trabajo, aún en el baño, aún en la comida, aún en la cama, aún en todo lado. La única forma de estar controlando todos esos vientos en contra es ser guiados por el espíritu. Gálatas 18, versículo 18 dice del 5, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Quería repetirles esa parte. Ya hemos hablado de todo esto, así que esa parte importante quise repetir. No estamos bajo la ley. ¿Por qué? O sea, la ley oral, ¿no? ¿Me explico? Ahora, va a entender algo importante de eso en la siguiente parte. Fíjese bien, aquí viene. 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? ¿Cómo lo interpreta la religión esta parte? ¿Saben qué dicen? Que si tú guardas el fruto del espíritu, ya no tienes que guardar ninguna ley, porque contra tales cosas no hay ley. Piensan que se refiere a eso. Es como las frases difíciles de interpretar, pero realmente uno interpreta lo que quiere para su propia conveniencia. Pero si vamos al contexto de la verdad, vamos a entender lo siguiente. ¿Qué ley habrá en contra del amor? ¿Alguien podría citarme alguna ley en contra del amor? ¿A alguien se le ocurre alguna ley en contra de los pacientes? ¿Alguien tiene alguna ley en contra de los que tienen humildad o mansedumbre? ¿Qué ley habrá contra ellos? No hay una sola ley contra alguien que está en un momento de mansedumbre, en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de dominio propio. Porque la ley es contra aquellos que transgreden por práctica. O sea, las consecuencias, los tickets de la ley van a venir en contra de los que practican el pecado. Y tú y yo, obviamente, que todavía de alguna forma estamos en pecado, pero no lo practicamos. Espero que no esté practicando. ¿Sabe la diferencia, no? Entre practicar el pecado y pecar. Uno puede pecar porque, bueno, es como el caso de la mirada con los ojos de los hombres. Cuando un hombre está mirando a una mujer, por ejemplo, en el supermercado, estás en el supermercado y de pronto se te cruza alguien, una mujer, y tú la miraste. Esa primera mirada, en cierta forma, es una mirada inocente porque tú estabas mirando a un punto y ahí apareció una mujer. Pero el problema se vuelve práctica o se vuelve ya con malicia o ya con alevosía cuando tú enfocas tu mirada en esa mujer. No sé si me explico. Ahí ya estás en problemas. Hablemos del dinero. Lo mismo. Si tú te enfocas en las cosas terrenales, estás realmente en problemas. Estamos en problemas, todos. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué ley hay para un muerto? Les pregunto. ¿Qué ley hay para un muerto? ¿Qué ley podría quebrantar un muerto? ¿Usted ha escuchado que a algún difunto se le saque un ticket por haberse pasado speed limit? No existe una ley contra alguien que está muerto. Nosotros estamos en nuestra carne crucificados en Cristo, muertos, sin derechos, porque ya Cristo es nuestro dueño. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos orgullosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y mire, quiero dejarle esta parte para ya entrar al capítulo 6. Cuando habla de este fruto del Espíritu Santo, es un fruto completo, es un fruto integral, es un fruto que sirve para todo, no es un fruto terrenal. Los frutos terrenales, por ejemplo, el mejor fruto que tú puedas decir, por ejemplo, las nueces,
son buenas para el cerebro. Vamos a decir, la naranja es un fruto bueno para tener vitamina C, igual los limones. No son frutos integrales, no sé si me explico. En cambio, el fruto de lo alto, el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, es un fruto que sirve para todo, para todo. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu te va a guiar para que tu relación con Dios esté siempre creciente. Porque en tu relación con Dios, el amor, el gozo y la paz no te van a faltar. ¿De dónde viene el amor? De Dios. ¿De dónde viene el gozo? De Dios. ¿De dónde viene la paz? De Dios. ¿Cuál paz, cuál amor, cuál gozo debes anhelar? El de Dios. Porque si buscas la paz del mundo, ahí estás en problemas. ¿De qué sirve ahora la paciencia, la benignidad y la fe? Sirve para que tú, escucha bien esto que te voy a decir, para que tú te lleves bien con tu prójimo, para que tú te lleves bien con tu cónyuge, para que tú te lleves bien con tus hijos. Paciencia, benignidad, fe. Estas tres cosas son sumamente importantes. Y para nosotros mismos, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para estar bien? Yo necesito mansedumbre. Yo necesito templanza. Yo necesito dominio propio. Dominio propio. Necesitamos todas estas cosas, amados hermanos. Entonces, realmente el fruto del Espíritu, nunca olvide esto, es un fruto que sirve para todo. No quiero derribar aquí a los nutricionistas, que hay muchos, yo sé que hay muchos que entienden sobre salud, pero aún así, el fruto del Espíritu de Dios sirve para sanar tu cuerpo. Sirve para sanar tu cuerpo. Es la mejor vitamina que puedes tomar. Cuando doy consejería, ¿cuánta gente está estresada y cree que una pastillita le va a hacer dormir? Probablemente le haga dormir ese momento, pero por causa de la pastillita. Pero qué bendición es dormir en paz. Qué bendición es comer un pan, aunque solamente un pan, pero en paz. Y eso solamente viene de Dios. Eso es Gálatas, hermanos. Gálatas no está derribando para nada la ley del Señor, sino los dogmas y las tradiciones de los hombres. Y ya terminamos con el capítulo 6 y dice así. Esta es la parte de la restauración. Fíjese bien algo de Pablo. Les da con todo al principio, pero después Pablo empieza a darles recomendaciones en el capítulo 6 de cómo deberíamos comportarnos. Y esto dice Pablo, versículo 1 del 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si de pronto te has equivocado, has pecado, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. Cuando viene la palabra espiritual, tenemos que sacar el concepto que Grecia nos ha puesto en la mente. O sea, es un concepto en el cual pensamos que se está tratando de un ghost, de un fantasma bueno, digamos. No. Cuando dice, vosotros que caminan en la verdad, o sea, eso quiere decir, no es que espirituales en ese sentido de un fantasma o de un espíritu, de alguna fuerza. No, ustedes que están en la Torá, no se jacten, sino más bien restáurenle con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre. Aquí la palabra espíritu ya es actitud, con una actitud de mansedumbre. ¿Y qué dice aquí? Te está diciendo el resumen de la Torah en la siguiente parte. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tengamos cuidado con esto. Si restauramos a alguien, no vayamos a decir, o sea, no vayas a creerte tú mejor que ese que estás ayudando a levantarse. ¿Por qué? Porque tú también podrías ser probado en ese mismo asunto. Tengamos cuidado. Hay una cosa que a mí me gusta manejar dentro de mi lenguaje y es porque me toca ayudar a personas que también han tenido problemas, vamos a decir,
matrimoniales bastante fuertes. Y cada vez que doy consejería, por ejemplo, en algún caso de un matrimonio que ha tenido, digamos, infidelidad o alguna situación así, hay algo que yo podría jactarme y decir, yo jamás he tenido eso con mi esposa, pero viene a mí esta frase justamente de tener cuidado con eso, y ahí digo, Señor, ¿cómo realmente, o sea, es como decir, antes de dar el consejo, Señor, dame realmente la sabiduría de aconsejar como si yo hubiera caído en el mismo problema de infidelidad, para que tenga compasión de esta persona, para que yo sea sabio al aconsejar y no esté aconsejando como que, yo no caí en eso y esto te digo y el otro te digo. Si usted es consejero, hermano, le estoy dando, este es un tip de los más grandes que tú puedes recibir en consejería. Pídele al Señor que en su espíritu, que te ayude a experimentar lo que está pasando esa persona. Y saben que yo he tenido realmente experiencias bien fuertes respecto a, sin tener que pecar, respecto a personas que han pasado por una u otra cosa. Yo le pedí, Señor, dame sabiduría para entender lo que realmente esa persona está pasando. Y por eso que es más fácil aconsejar así, cuando tú te consideras, o sea, en otras palabras, cuando tienes empatía, cuando te pones en el zapato de los demás. Mucho cuidado con eso. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues Jesús dijo que no vino a hablar su propia ley, no vino a hablar sus propias cosas. Él vino a hablar lo que el Padre le decía que hablaba. ¿Será que Cristo inventó otra ley? Pues claramente está que no. Vi una manito levantada por algún lado, ahora sí puede hablar, no sé si era alguien. Bueno, lo pone la manito levantada y yo le doy espacio. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada. Hoy expliqué en la reunión de varones por qué no somos nada. Somos polvo nada más. Dice, el que cree ser algo, se está engañando. No somos nada, hermanos. Nada, nada. Lo único bueno que hay en nosotros es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo está realmente aquí dándonos consejos prácticos para que nuestra vida sea realmente íntegra, real y verdadera. Y aquí en esta parte, el que es enseñado en la palabra haga partícipe en toda cosa buena que nos instruye. Hace unos días yo estaba hablando justamente esto, fue por el Facebook, en los chats de Facebook tuve una pequeña discusión y ahí me decían, estábamos hablando sobre el tema del diezmo. Y me dice esta persona, yo no diezmo porque se diezmaba cuando estaba el templo construido. Como ahora no hay templo, no hay por qué diezmar. Y ahí se me vino justamente esta parte que hablamos. Mucha gente habla de cosas así, pero en realidad en el asunto del dinero, les puedo asegurar algo, que cuando alguien no quiere ofrendar, no quiere dar, no quiere, vamos a decir, proveer a quien lo instruye, aunque haya templo, igual no lo va a hacer. Porque este no es un asunto de que haya templo o no haya templo. Este es un asunto del corazón. El asunto de dar tiene que ver con el corazón, o sea, con tu forma de pensar, con quien realmente eres tú. Si alguien no da, no por la excusa del templo, es mejor que se evalúe, como dice aquí, sométase su propia obra y pruébese usted a sí mismo. Y realmente esto es importante darnos cuenta. Proverbios dice así, compra la verdad y no la vendas. Y me encanta lo que José dice en esta parte, él justamente estaba enseñando eso y dice, yo realmente no puedo cobrar, y ninguno de los que enseñan la palabra debería cobrar, claro que sí, no debemos cobrar, pero dice, pero sí puedo hacer algo, dice José.
Puedo decirles cuánto cuesta el aire acondicionado, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el viaje, que cuánto cuesta esto y cuánto cuesta el otro. Porque enseñar la palabra del Señor es gratis, claro que sí, en un sentido, pero para invertir en el tiempo para estudiar la palabra del Señor, ahí eso sí ya requiere de una inversión de tiempo. Y esa es la inversión de tiempo que el Señor ha llamado a aquellos que instruimos, aquellos que somos perros ovejeros. Entonces, no tenga temor de invertir en el reino de Dios. Pero una cosa sí, considere lo que dice 1 Timoteo 5:8. Dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué les relaciono con esto? Porque en este tema de la provisión, alguna vez me preguntaron, ¿dónde tengo que diezmar? Pues yo le voy a decir esta recomendación en base a lo que dice Timoteo. Primero, provea para Israel, su casa. Primero, provea donde se está promoviendo la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque esa es su familia espiritual. Ese es el pequeño remanente que el Señor está levantando y cuidando. Este es el tiempo en el cual la iglesia, es decir, el Israel del Señor, se tiene que apoyar unos a otros. ¿Me explico? Este es el tiempo en el cual pareciera que hay escasez porque de pronto no pertenecemos a un gran ministerio o no pertenecemos a lugares así. Ese es el tiempo en el cual Dios mismo está moviendo al remanente para justamente proveer primeramente para los suyos. Ya después vendrán los sedacás, que tú puedes dar un sedacá a cualquier persona y es bueno que hagas, que des ofrendas a personas que necesitan. Pero es importante que seamos sabios en esta parte también. Y dice el versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, y repite aquí lo que hablamos anteriormente, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted sabe que la mejor inversión en la tierra es en el reino de Dios. Y es una inversión no solamente de cosas económicas, sino también de tiempo. Si tú inviertes tu vida para estudiar cosas eternas, vas a cosechar eternidad. Así que invierte tu tiempo, invierte tus recursos, ama al Señor con todas tus fuerzas. Versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y siempre prefiriendo primeramente a los de la familia de la fe. ¿Qué es la fe? Fidelidad a la emuná, a la Torah. Y eso sería la carta de Gálatas. Con esta lectura ya prácticamente estamos terminando. Dice, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún, dice, ni aun esos que les obligan que se circunciden, guardan la Torah. Ni ellos guardan la Torah, ni sus propias leyes, muchos de ellos dicen que guardan, porque Jesús les decía, ustedes ponen cargas pesadas y ni ustedes mismos están dispuestos a levantarlas. Pero quieren que ustedes se circunciden para la gloria de ellos. ¿Y saben por qué hacían esto? Porque también en ese tiempo ya estaban ahí como anotando, como no sé si usted ha visto la competencia evangelística donde uno va y le predica a todo mundo, hasta los borrachitos y escribe, y ya se convirtió porque recibió a Cristo en su corazón. Y vamos luego al pastor y le decimos, tengo 10 convertidos. Oh, gloria en vuestra carne. Pero realmente eso no es el evangelismo, ¿no? Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y aquí estamos hablando justamente de lo que Romanos 2:25 dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Claro, ahí sí aprovecha. Pero si no guardas la Torá, es solo religión, solo apariencia. Hagas lo que hagas, si no guardas Torá, estás mal. ¿Y saben qué es guardar Torá en realidad? Guardar la Torá tiene que ver más que con la circuncisión de la carne, tiene que ver con la circuncisión del corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos pide que nos arrepintamos, Él nos pide que lo hagamos de corazón. ¿Usted recuerda por qué los judíos fueron también invadidos por Babilonia y fueron castigados por el Señor? Que en realidad ellos sí estaban haciendo Torá. El problema de ellos fue que no lo hacían de corazón. Ese era el problema. Así que empecemos por el corazón, pero demostremos las cosas también por medio de lo que es las cosas que se pueden ver y tocar. La fe con obras. Demostrémoslo también en la vida real. Y el último versículo dice, los últimos versículos dicen, y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, no decía, paz y misericordia sea a ustedes, al Israel de Dios. Y el varón le dijo, aquí en Génesis 26, 32, 28, ¿recuerdan cuándo sucedió esto del Israel de Dios? Esto hace recuerdo a lo que sucedió con Jacob. ¿Cuándo? Cuando Jacob rindió todo su orgullo, todas sus maneras, todas sus trampas, todo su engaño, y ese fue el momento en el cual el ángel lo marcó. Y es ahí donde quedó marcado y su nombre fue cambiado. Ese es el Israel, un Israel que ya es gobernado por Dios. Ese es el nombre que nosotros tenemos que llevar ahora. Y dice versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Cerrando, déjenme mostrarles el pecado de Israel. Estas son las 10 tribus. Fíjense dónde cayeron las 10 tribus. Aquí podemos ver muchos pecados, muchos pecados. ¿Reconocen los pecados? Aquí ven aparecerse la Virgen X o Z en cualquier lugar. Aquí ven idolatría por todo lado, paganismo. Hemos inventado un Cristo, el Cristo de Constantino yo le llamo. La cuarta bestia está más viva que nunca ahora y muchos ni cuenta se dan. Este es el pecado de las 10 tribus. Y aquí viene el pecado de las 2 tribus, de Judá. ¿Cuál es el pecado de Judá? Excesivas cargas, leyes orales por todo lado. Y la Torá siempre siendo el segundo libro. No es que no respetan la Torá, la respetan, pero como segundo libro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que siempre tenemos que primeramente poner en orden la palabra del Señor, su reino. Buscar primero el reino, el gobierno del Señor. Y miren, aquí hay un judío que le está diciendo, aquí es una figura, ¿no? Le está diciendo a Cristo crucificado, esto te pasa por ser un antisemita. No, los judíos no aman a Cristo, pero es porque este es un asunto que tiene que ver con Dios también y también tiene que ver con el orgullo de ellos. En fin, ellos también han creado un montón de cosas que ya se van más allá de lo que es la interpretación sencilla de la Biblia. Por entrar en profundidades también han entrado a territorios muy complicados. Tengamos cuidado. Este es el pecado de Judá. No cuidarse de estar solamente en la Torá, sino el aumentar más versículos, más pasajes a la Torá. ¿Cuál es el pecado de Efraín? El quitar mandamientos. El pecado de Judá, aumentar mandamientos. Esta es la conclusión y fíjense bien, Segunda de Reyes lo que dice. Tenemos que salir de Babilonia, hermanos. El Señor se iró en gran manera contra Israel y les quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá.
Es verdad, versículo 19, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres de Israel que Israel había introducido. Y este mensaje es básicamente la esencia del mensaje de Gálatas, de la carta a los Gálatas. Tengan cuidado de estar mezclando la palabra del Señor. Dice Apocalipsis, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Es verdad que en Apocalipsis se está refiriendo a Babilonia, pero no iba a poner Roma, porque en realidad se refiere a Roma. Roma es Babilonia en cierto sentido. Tenemos que salir de Roma. Roma y Grecia. Es lo que ha mezclado lo que ahora tenemos. Tenemos que salir de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma. Si no salimos de esos 4 imperios que han invadido nuestras mentes, estamos en problemas. Este es el versículo que me gustaría que todos recuerden. Es versículo, Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes en la libertad, con que el Mesías nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti en esta tarde para darte gracias, Señor, por esta carta que es en realidad una exhortación a todos nosotros que tenemos la tendencia, Señor, a aumentar o quitar mandamientos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a regresar, a hacer teshuvá de todo corazón y a dar frutos íntegros, frutos de integridad, es decir, el fruto del Espíritu, Señor, para que nosotros mismos seamos un testimonio vivo de que estamos en un proceso, Señor. No hemos llegado todavía a la meta. Estamos en carrera, Señor. Pero ayúdanos a que nunca rechacemos el camino, que es la Torá, la ley que Dios dictó, que tú mismo dictaste a Moisés. Y ayúdanos a reconocer todo aquello que hemos tratado de añadir o de quitar en cuanto a la fe pura, Señor. Ayúdanos a saber discernir, a escudriñar todo eso y a sacar de nuestras vidas para también sacar esto de nuestros hijos y de todos aquellos que nos escuchan, pero nunca con orgullo, creyéndonos mejores que nadie, Señor, sino con humildad, con reverencia, con respeto. Gracias por esta carta, Señor, que ha sido tan mal interpretada. Ayúdanos, Señor, a aprender más sobre esta carta y Romanos, que también es otra carta doctrinal, y Hebreos, para que con estas 3 cartas, Señor, podamos nosotros estar siempre preparados para defender la verdad. Oramos en nombre de Yeshua y oramos también por la paz de Jerusalén. Amén y amén.